Tal como se ha dicho, este panel temático es sobre aspectos sociales y económicos vinculados al ahorro y préstamo en las mutuales. Los expositores van a ser el contador Domingo Benzo y el licenciado Eduardo Incaramo. Cada uno va a contar con 20 minutos para su ponencia y por razones de organización no va a haber lugar a preguntas después. El primer tema lo va a desarrollar el contador Domingo Benzo. Su temática es ahorro y préstamo mutual como factor de desarrollo local y regional. El contador Benzo es contador y gerente general del Grupo Cooperativo y Mutual Devoto de la provincia de Córdoba. Me da placer estar hablando acá frente a amigos mutualistas. Les cuento que Devoto es un pueblo muy chico de la provincia de Córdoba, de tan solo 6.000 habitantes. Nos dicen que somos un pueblo de primera porque si pasan en segunda no lo llegan a ver. Claro, como cordobés tengo que hablar con un chiste, ¿no es cierto? Además así nos vamos distendiendo un poco. Devoto fue un pueblo que en la década del 70 y el 80 sufrió mucho el cierre de un molino harinero. Se fundieron dos cooperativas, que se fueron a la quiebra dos cooperativas, una agrícola ganadera y otra de consumo. Y eso le produjo un retraso muy significativo al pueblo porque es un pueblo que está lleno de piamonteses. Había 2 o 3 judíos, pero se fueron porque dicen que no los pueden joder a los piamonteses, no hay forma, ¿viste?, sacar la plata. Así que se generó en el pueblo un pesimismo de una significación muy importante, a punto tal y esto lo digo seriamente, tuvimos durante un periodo una cantidad muy significativa de gente que se suicidaba. En general nos decían la capital de la soga y no teníamos fábrica de soga. La gente se colgaba y en serio esto es triste. Porque cuando la sociedad entra en el pesimismo y cuando la sociedad entra en el negativismo, se produce un fenómeno ahí que es muy difícil de revertir. No teníamos agua potable. Nosotros íbamos a buscar agua con unos bidones, como en 1810, los aguateros llevaban el palo con los baldes, nosotros íbamos a buscar con bidones agua a 5 tanques abiertos en el pueblo. Y a partir de 1980 comenzamos a poner la red, que de paso el agua no llegaba. Y bueno, el 1 de marzo de 1983 creamos la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos para instalar el agua potable, que lamentablemente demoró 6 años en llegar, porque el acueducto, no sé por qué las obras públicas no se terminan rápido, ¿no? Ya sé de aquella época que las obras públicas demoran un montón. En 1989 pues, llegamos a tener el agua potable con una cooperativa que funcionaba en un garage. Recién lo hablábamos con nuestro coordinador, que así empiezan muchas veces las entidades. Y en 1990 nosotros abrimos el servicio de ayuda económica mutual. Y utilizamos el servicio de ayuda económica mutual como herramienta para que la gente tuviera dónde ahorrar y a su vez a nosotros prestarles a nuestros asociados. Y es una herramienta extraordinaria de una magnitud que es incalculable. Yo lamentablemente hoy, no, voy a cambiar la palabra, no usar. Hoy tuve la suerte de poder participar de este hermoso congreso, pero escuché cosas que realmente no me gustaron. De hecho no me pude sostener y me levanté. Porque acá se habló de lavado de dinero. Si el dinero lo blanquearon todo, lo blanqueó el Estado hace poco tiempo, ¿o no? ¿Hace falta lavarlo a través de una mutual? ¿O pagando el 10% no se limpiaba el dinero? ¿Es así o no? Más de 100.000 millones de dólares. ¿Qué lavado podemos hacer las mutuales? O se habló del dinero en efectivo que sale de las fronteras. Ustedes que son todos mutualistas, ¿sus asociados sacan el dinero por la frontera? No, el dinero de las mutuales y el dinero de nuestros asociados quedan en los pueblos. Y los pueblos nos desarrollamos gracias al dinero de nuestros asociados y de los recursos que generamos con el Servicio de Ayuda Económica Mutual, que como dijo el contador Esteves, por supuesto que es una entidad sin fines de lucro,
Porque el lucro no es para los asociados, el lucro es para prestar nuevos servicios. Y si eso tan simple es lo que nosotros hicimos, usar los recursos que antes nuestros asociados llevaban a los bancos, porque los bancos vienen a los pueblos, hacen la casa del gerente, en el mejor de los casos, y el edificio para que funcione, y absolutamente nada más. Y se llevan absolutamente toda su utilidad. Y nadie dice nada de esa actividad. Eso no nos vienen a sacar el dinero del pueblo, es justo eso. Y ese sistema tan capitalista, lo vamos a defender, vamos a permitir que nos digan que nosotros somos cuevas, que nosotros somos los que escondemos el dinero, que ayudamos a la guerrilla. Se dijo acá hace un rato que financiamos la guerrilla. ¿Cuál? ¿Dónde? Una locura, una barbaridad. Perdón, me doy vuelta porque... estoy yo. Porque veo que miran ahí arriba y digo, ¿qué habrá ahí atrás? Bueno, Gracias. Entonces, largamos con el servicio de ayuda económica y debo decirles que en no mucho tiempo, en 3 o 4 años, la gente confió en los directivos porque lo conoce, como también se dijo acá, los ve, se cruzan la calle todos los días, sabe de la honestidad del directivo, sabe que trabaja en el Consejo de Administración de la Mutual, el Consejo Directivo de la Mutual, de manera gratuita. Va ahí, en el caso nuestro nos reunimos todos los lunes y hay algunos que hace años que están. Es cierto que hace años que no están, que están en la institución. Y van de manera gratuita y nada más que de manera solidaria para colaborar con el crecimiento de su pueblo. Dígame si hay algo más noble, más honesto. La transparencia la dan los propios vecinos. Si ellos empiezan a sospechar, sacan el dinero de la Mutual. Yo no digo que no haya habido mutuales que hayan hecho malas cosas. Dígame si no hay bancos privados que no se fundieron. Díganme si se fundieron hasta los bancos de Estados Unidos. ¿O no? ¿Es así o no? Y sí, hay mutuales que también les fue mal. Hay directivos mutuales deshonestos y los bancos privados no. ¿No hay gente deshonesta? Rogerio, en tu país. Recién me dijiste que no nos envidiabas nada, ¿no? En todos lados están. Y en todos los ámbitos. A nosotros el servicio de ayuda económica nos permitió crecer. Fuimos juntando recursos. Esos recursos le quisimos dar como destino a hacer actividades productivas, porque nuestra desesperación era que después de esa década que yo le conté, que se cerraron las cooperativas, se cerró el molino, nuestros jóvenes no tenían nada que hacer en nuestro pueblo. Entonces, nuestros jóvenes se iban a estudiar generalmente a Córdoba. Como es normal, los que se van a estudiar son los mejores. Entonces se iba toda la materia gris, como en un país. Y en el pueblo quedábamos los más tontos, por llamarle de alguna manera. No, los que no tenían posibilidades, nos quedamos nosotros, Enrique. ¿Es así? Los que no tenían posibilidades de ir a estudiar y algunos pocos volvían. Pero los que volvían lo hacían por amor al pueblo, no porque tuvieran trabajo. Venían casi a ver qué podían hacer. Entonces para nosotros era desesperación producir fuentes de trabajo. Voy a contar una pequeña anécdota. Una vez que juntamos unos recursos, le fuimos a preguntar a don Fulvio Pagani, dueño, uno de los principales accionistas de Arcor. Le dijimos, mire, fuimos 3 personas, llegó don Fulvio todo cansado, saco así, medio desprendido la corbata. La verdad que uno daba ganas de irse porque pobre hombre llegaba muy cansado y nosotros ahí molestándolo. Y le preguntamos, don Fulvio, ¿qué fábrica pondría en Devoto? Y él nos dijo, ¿qué pensaron ustedes? No sé, le vinimos a preguntar a usted. Dice, no, yo sí sé qué fábrica de resultados la pongo yo. Váyanse, vuelvan dentro de 40 días y me dicen 5 fábricas que ustedes pondrían. Y yo de esas 5 le digo cuál es la que me parece que le va a dar resultado. Pero les dejo un concepto. Si ustedes van a poner una fábrica, en aquel momento utilizó una palabra que los jóvenes no deben saber qué son. Si van a poner una fábrica de ballenitas, dijo él. Los chicos no saben lo que son las ballenitas, no sé, los que somos mayores sí saben. No la pongan en Devoto, porque en Devoto hay 5.000 personas, vamos a suponer que compren 2 ballenitas cada uno, va a vender 10.000. Póngale en Córdoba, que hay 1 millón de personas, va a vender 2 millones de ballenitas. O si va a poner una fábrica de aceite de girasol, vaya donde está el girasol, donde está la gente, nunca en el medio. La verdad que nos fuimos de ahí pensando en que no nos había dicho nada.
Pero aproximadamente a los 15 días, en una mañana, yo soy de levantarme muy temprano, cuando me despierto me di cuenta como si fuera una luz que me había dicho absolutamente todo. Absolutamente todo. Devoto está en medio de la industria láctea y tiene una fábrica Sancor, que ahora es un problema, pero en aquel momento era una virtud muy grande tener una fábrica Sancor. Entonces había que hacerle caso a don Fulvio Pagani. Había que ver qué necesitaba Sancor, ¿sí? Me había dicho eso, sí, él le había dicho eso. Entonces le agradecimos que no íbamos a volver porque ya sabíamos cuál era la fábrica que teníamos por ver, y fuimos a Sancor y nos dijo que lo que ellos necesitaban era la fabricación. Me puso así un vasito de yogur. Lo que nosotros necesitamos es que fabriquen yogur, porque dice, en ese momento había solo 3 fábricas en el país, ahora somos 5 y hacen oligopolio, y ahora hacemos oligopolio los 5. Y bueno, se aprende. Así que con ese vasito fuimos a una muestra acá en Buenos Aires, hicimos algún vínculo, fuimos a comprar máquinas a Portugal, trajimos máquinas viejas. Si hoy tuviera que hacer esa misma operación con la experiencia que hago, no la haría, fue casi una locura. Y después de una serie de cosas, pusimos en marcha una fábrica de envases plásticos termoformados. Fábrica que hoy tiene, esa sola fábrica, 180 empleados, que fabrica entre 27 y 30 millones de vasitos por mes, que ayudó a generar recursos, excedentes, bien habidos, que permitieron junto con los de ayuda económica ir creciendo en otros emprendimientos, y pusimos una flota de camiones que hacemos transporte, y tenemos otra fábrica que recupera poliestireno, y bueno, ya vamos a ver un pequeño video donde está el resumen de lo que hacemos. Por lo tanto, amigos mutualistas, no nos dejemos correr con la vaina. El capitalismo siempre nos quiso destruir, siempre nos quiso voltear, usando distintos métodos. Aquí veo caras de gente que tiene mutuales muy exitosas y que hacen muchas cosas en beneficio de la gente, sea por la salud, sea para sus artículos del hogar, sea para algún tipo de servicio que necesite, o para crear fuentes de trabajo. El sistema es maravilloso, debemos cuidarlo y debemos, como dijo el expositor, que le pido disculpa no recordar su nombre, mexicano, que me dio una clase magistral hoy y que me llevo mucho, tenemos que ir a las cortes internacionales a defender el sistema. ¿Es así? Los invito a que veamos un pequeño resumen de las cosas que hace. Nosotros, después de abrir la mutual, el Servicio de Ayuda Económica, abrimos una cooperativa, porque para fabricar vasitos era mejor una cooperativa. Entonces utilizamos los mismos socios de la mutual, hicimos un aporte de capital a la cooperativa como cuota societaria de los mismos habitantes del pueblo, y abrimos CAPIC. Y después vimos que había necesidades sociales, como por ejemplo trabajar en la discapacidad, integración. Hicimos una fundación para trabajar con niños para la discapacidad. Después nos dábamos cuenta que a Sancor le venían a limpiar los vidrios empresas de San Francisco, y decíamos, ¿cómo puede ser? No podemos ser tan tontos de no poder limpiar los vidrios, o arreglar los palets, o cortar el pasto. Entonces creamos una cooperativa de trabajo que ahora ya creció, tiene alrededor de 150 asociados, con una fábrica de ropa en Devoto, en Córdoba, colaborando con 24 cooperativas textiles de Salta, con un trabajo que hace ahí el gobernador Urtubey. No quiero hacer política con esto, espectacular. Hay 24 cooperativas, hay uno que está, que hay que ir con el tren de las nubes, San Antonio de los Cobres. Debo confesarle que cuando fui a una reunión, se sentaron ahí en esa reunión todas unas mujeres collitas y algunos hombres también, y yo decía, ¿esta gente va a integrar la fábrica? Y no se imaginan cuánta sorpresa me llevé, porque resulta que esas collitas pegan más la cola en la silla que nuestras gringas de Devoto.
son tremendamente trabajadoras, y además con una habilidad manual increíble. Así que el gobierno de Salta le da adjudicación directa de la sábana de los hospitales, del guardapolvo de la escuelita, del ambo del hospital de los doctores, y lo cosen toda esa gente. Y nosotros desde Devoto hacemos nuestro aporte, comprándole la tela, también haciendo algunas cosas como bordado o sublimado que ellos no tienen, y bueno, y ese es un trabajo realmente maravilloso. Colaboramos con una cooperativa recuperada de Concarán, de San Luis, y la verdad que nosotros les seguimos llevando trabajo y ellos ya hacen trabajo propio, siempre pensando que algún día se van a independizar. Voy a decir una recomendación por algo que hablé. Nos falta generalmente en nuestras entidades gente joven, y les quiero contar que en Devoto tenemos cooperativas escolares en los jardines de infantes, cooperativas escolares en los colegios primarios, cooperativas escolares en los colegios secundarios con elecciones espectaculares, con participación de 300, 350 alumnos eligiendo sus propios dirigentes y con 2 listas, centro juvenil cooperativo, centro juvenil mutualistas, de los cuales algunos están acá, y eso nos da un resultado enorme porque vemos la renovación. Recién hablábamos con el coordinador de que nuestros jóvenes no saben cómo que empezamos en un garage, ellos creen que todo ya estaba hecho desde ahora. Y creo que hay que irles transmitiendo toda esa cuestión y tienen que ir viviendo lo que vivimos todos los días, porque ellos son los que tienen que mejorar lo que nosotros hicimos. Porque nosotros estamos convencidos que lo que trabajamos día a día hacemos lo mejor que podemos. Nuestro próximo disertante, el licenciado Eduardo Ingaramo, se va a referir a reportes sistemáticos de actividades sociales a nivel nacional. El licenciado Ingaramo es contador público nacional egresado de la Universidad Nacional del Litoral y licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Córdoba, aspirante al doctorado en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba en la Comisión Asesora de Responsabilidad y Balance Social de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y miembro de la Comisión Asesora de Cooperativas y Mutuales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Licenciado. Sí, gracias por estar. Después de esto, no se imaginen que voy a hacer algo parecido, ¿no? Pero podemos aprender también de nosotros mismos. Primero, gracias a CAM por cumplirme un sueño, que es hacer esto que hice, hacer esto que hicimos, que es proponer un sistema estadístico de base de datos socioeconómicos, que primero fue para mutuales, después lo ampliamos a cooperativas, basado en normas internacionales. No estamos inventando nada, estamos tomando las normas internacionales, porque si bien es cierto, tenemos esta dificultad de diálogo tanto con el Estado como con los sectores lucrativos, la realidad es que tanto el Estado con las nuevas estructuras de gobernanza como los sectores lucrativos van hacia lo que nosotros hacemos desde hace décadas. Ustedes saben por qué hay fusiones en el mundo. Porque los sectores lucrativos, lo más neoliberal que hay, llegó a la conclusión de que cuando 2 grupos no pueden vencerse entre sí, lo mejor que pueden hacer es cooperar. Así está, ganó un premio Nobel alguien con eso. Entonces, tenemos que permitirnos sacarnos esta foto del movimiento. No tenemos foto del movimiento. No saben qué somos, sabemos nosotros qué somos, a veces más o menos difusamente, pero no sabemos bien precisamente qué somos. Por ahí alguien decía, y no sabemos si que actúan bien o mal. No nos puede pasar eso. Podemos tener que sacarnos una foto de familia del movimiento mutual y también del cooperativo. Para eso tenemos que ser parte porque díganme, ¿confían en las estadísticas?
Nadie dice que sí, o todos dicen que no. Lo que sea, en realidad lo que tenemos que lograr es sacarnos esta foto. Una estadística es una foto, o una serie de fotos que parece una película. Y eso es lo que nos permitirá sacarnos una foto. Pero para sacarnos esa foto, tenemos que involucrar también al INAE, que por cierto está dando muchas señales muy buenas. Aunque por allí yo digo lo que decía Mingo, y no nos estaremos flagelando por algunas cosas, porque si hay lavado de cientos de miles de millones de dólares, nosotros nos estamos flagelando porque no presentamos un papelito en un banco. Bueno, en realidad no me preocupa. ¿Por qué? Porque en realidad el mutualismo y el cooperativismo nacieron de la autoexigencia, de no dejarse vencer. Y para eso creo que este sistema nos puede servir para que con el INAES y dentro del INAES y participando del INAES podamos hacer políticas segmentadas. Obviamente no vamos a tener las mismas normas las cooperativas más grandes o más chicas, o las mutuales más grandes o más chicas, o las muy pequeñas o promovidas. No podemos tener las mismas normas. Y nos vamos a tener que sacar fotos en donde estemos todos, pero también nos podamos diferenciar, porque si no nos estamos exigiendo, subexigiendo en algunos casos y sobreexigiendo en otros. Alguien dijo, todo lo que importa se puede medir, pero no todo lo que se puede medir importa. ¿Saben quién fue? Albert Einstein. En realidad, cuando medimos algunas cosas, nos engañamos. Cuando medimos el Producto Bruto Interno, en realidad el que lo creó dijo, esto no sirve para medir riqueza de países ni nada de eso, sirve para medir circulación monetaria. Por supuesto que quienes nos quieren manipular no les importó, siguieron diciendo que los países son ricos porque tienen mucho Producto Bruto Interno. Mentira. Porque cuando yo mido un Producto Bruto Interno, en realidad destruir un bosque lo aumenta. Endeudarnos para consumir también lo aumenta. Apoyar el deporte, la educación o organizar un grupo voluntario no cambia nada, porque no se factura, entonces no es Producto Bruto Interno. ¿Me entienden? Estamos midiendo cosas que a nosotros no nos importan, que al país no les importa, que a la sociedad no les importa, pero nos comemos con que hay que medir el Producto Bruto Interno. También desde los contadores, yo también soy contador, tengo ese pecado. Medimos el resultado financiero y llegamos a la conclusión, si lo miráramos como nos enseña en la universidad, que apoyar un club, una escuela o los bomberos es un gasto. Pagan pérdidas. No, porque es una inversión, sí, pero yo lo computo en pérdidas. Financiar una pyme en su desarrollo, como las que hicieron ustedes, es solo una operación más. No importa si es pyme, si es grande, si no es nada, si se va a comprar un Mercedes-Benz o va a comprar un camión. Invertir en transparencia es un costo. Claro, ¿cómo vamos a gastar en eso? Y por último, ser creíble y confiable no cambia nada. No se contabiliza eso, no importa. O sea, dejemos de medirnos solamente en esto. Por supuesto que hace falta el balance financiero. Tenemos que sobrevivir en este mundo de dinero. Pero no tenemos que pensar solamente en eso. ¿Por qué? Porque también no nos metemos en la política. La política es la disputa del poder, buscando la hegemonía mediante el antagonismo, dicen las definiciones más modernas. De ahí nos excluimos, pero quienes nos consideran sus adversarios, y hablo de a veces el mismo Estado y muchas otras veces las empresas privadas, algunas, claro, no todas, en realidad sí hacen política y hacen lobbying y quieren reglamentar el lobbying en el Congreso, todo bárbaro, pero resulta que después esas instituciones, como pasa
no sé, ¿vieron House of Cards? ¿Vieron las coimas? ¿Ustedes creen que inventaron los creadores de eso? No. Entonces, cuando vamos ahí, la política es algo que no es ajeno a nosotros y a las cooperativas. Ahora, no es ajeno a nosotros lo político, que es otra cosa, que es el conjunto de prácticas e instituciones a través de los cuales se crea un determinado orden. Eso no es ajeno a nosotros, eso es nuestra esencia. Nosotros hacemos eso, Y si bien tenemos reconocimiento de nuestras comunidades, hacia afuera de ellas, y en especial en las capitales, ¿por qué en las capitales? Y porque ahí intervino el Estado siempre. El Estado benefactor argentino, en todas sus versiones, intervino en el sector, en las zonas urbanas, grandes zonas urbanas, en la periferia, en el interior del interior, en el interior del interior del interior, nunca estuvo. Y o lo hacíamos nosotros o no lo hacía nadie. Entonces, en lo político tenemos que hacernos visibles. Si no sos visible, no existís en lo político. Para eso tenemos que ser y parecer. Somos, todos estamos convencidos de que somos buenas instituciones. Ahora, no nos mostramos. Digamos, en nuestras comunidades sí, todo el mundo sabe, y además, si son lugares pequeños, la auditoría es indisu. No hace falta un auditor para saber que el tipo este no se enriqueció. Sabemos lo que hace la mujer, la hija, el hijo, la madre, él mismo. Sabemos todo. O sea, no hace falta una auditoría de papeles necesariamente. Pero sí me hace falta que para que los demás me crean, que cuando yo muestro una estadística, esta sea creíble y parezcamos lo que somos. Tenemos que mostrarlo. Tenemos que hacerlo con las medidas que nos importan, aquellas cosas que sí medimos. Tenemos que hacerlo para que podamos compararnos con todo, porque sepan una cosa, después de la crisis del 2002 o del 2008, con las hipotecas subprime o las que sigue ahora dando vueltas, los organismos internacionales comenzaron, y las grandes empresas se dieron cuenta de que los riesgos que asumían eran tan grandes que en realidad los inversores institucionales, ¿saben qué son inversores institucionales? Los fondos mutuales del mundo, los que hacen previsión social. Esos fondos no invertían más en empresas que asumían altos riesgos o que no actuaban en forma responsable en lo social, en lo ambiental y en lo económico. No invertían más. Y hoy hay bolsas que tienen paneles de empresas que acreditan gestionar en forma orientada a la responsabilidad, que cotizan un 10% por arriba del valor de las otras empresas. Eso significa mucha plata cuando hay que hacer un proyecto de inversión. También tenemos que aprender de las prácticas de otros. Por ahí pensamos que porque nacimos distintos, somos necesariamente siempre distintos. Y la verdad es que no. Hay muchas pymes hoy que se están casi inmolando sosteniendo a sus trabajadores y soportando tasas de interés espectaculares con las cuales no pueden sobrevivir y se están comiendo el capital. ¿Hay buenas prácticas de otros? Sí hay, y hay muchas, y tenemos que aprenderlas. Y además tenemos que comunicar a la sociedad 4 cosas. Básicamente, vamos a ser más rápidos, 4 cosas. Primero, ¿qué riqueza vamos a reportar? Porque hoy el 50% de la riqueza que se genera no se genera por producir bienes. Ni sacar petróleo, ni producir bienes primarios, ni industriales. Todo eso sobra. En el mundo todo el mundo quiere vender y por eso sobra. Por eso no vale. Lo que tiene cada vez más valor es lo que se desarrolla con la inteligencia. Y por lo tanto el capital humano se ha vuelto muchísimo más importante que el capital natural o el capital industrial. Básicamente, tenemos que buscar ese capital social. ¿Qué es un capital social? ¿Se puede medir? Claro que se puede medir. Son las relaciones que tenemos, eso es un capital social. Yo puedo medir la intensidad, las relaciones, la frecuencia de esas relaciones, si son bilaterales, si no lo son. Puedo medir muchísimas cosas. Después tenemos que ver la otra pregunta. ¿Quién gana? ¿Quién es el que gana? ¿Lo podemos medir eso? Claro que lo podemos medir. Hay normas internacionales y normas nacionales, de contadores tenemos algunas,
que nos permiten medir esas cosas. ¿Quién gana? ¿Cómo distribuimos la plata? ¿Cuánto ganan los socios? ¿O cuánto ganan los empleados? ¿O cuánto gana el Estado? ¿O cuánto ganan los bancos con los cuales trabajamos? Todo eso lo podemos decir. Mire, toda esta riqueza que generamos la distribuimos así. Después tenemos que contestarnos lo que prácticamente mencionaba Domingo. ¿Dónde gana? ¿Dónde se reinvierte y se gasta? Porque si a mí me pagan y yo me voy, todo el mundo nos gusta viajar, no me voy al exterior o me compro un auto importado, el dinero se fue, olvídense, no está más. Pérdida neta para la población. Mientras yo lo haga cada vez más en mi lugar, más voy a retener, más vueltas va a dar y más riqueza va a generar. Y después tenemos que ver cómo gestionamos, con qué responsabilidad, con quién contratamos. Negocio con mis trabajadores, hablo del futuro, de eso, hablo con mis proveedores, hablo con las autoridades locales, hablo con otras entidades cooperativas o pequeñas y medianas empresas que son o mis clientes o son mis proveedores, hablo, planifico con ellos, les doy confianza. Si hago eso, estas 4 preguntas son virtuosas. Si no hago eso, estaré haciendo algo, quizás no tan malo, o quizás sí, pero realmente sin responder a las 4 preguntas. Son 4 preguntas, no hay más que responder nada. Todo esto responde a todas las teorías que hay desarrolladas en bibliotecas completas. Para eso, las empresas han encontrado con que hay que tener transparencia en la información, y los estados también. Nosotros no lo sabíamos, ¿no? ¿O sí? Sí lo sabíamos, siempre lo supimos. Ahora, el problema es que nosotros lo hacemos con nuestros asociados y no hacemos con que los demás no vean. Entonces aparece un grupo de gente, yo veía gente acá y decía, qué parecido a un fariseo. ¿Saben lo que es un fariseo? Un doctor de la ley que exige a los demás lo que él mismo no cumple. No tenían otra salida y un inmenso agradecimiento a que hayan venido a poner la cara. Sobre todo porque la principal institución no estaba, que era la UIF. En definitiva todos decían, hay que preguntarle a la UIF. Bueno, pero la UIF no está. Entonces, esto de transparencia, de acceso a la información, tenemos que darlo. Tenemos que pensar en reportes no financieros. Y esto, no crean, les vuelvo a repetir, no crean que inventamos nada. Prácticamente hay un marco conceptual global que se ha impuesto y que en la Argentina lo tenemos y que se opera, en el que están además el Pacto Global de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la International Standard Organization, o sea, la ISO, la OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Federación Internacional de Contadores, la Federación Nacional de Contadores y los consejos profesionales locales. Perdón, ¿quién no tiene un contador dando vuelta por ahí? ¿Saben que tiene una resolución técnica que les permite hacer esto? Y que les permite empezar a reportar esto, porque el tema es ese. Ahora, en el tema estadístico vamos a mostrar como si fuera un bosquejo de ese mapa. Hay que empezar a hacer el balance social, pero además se pueden hacer algunas cosas como un proceso progresivo, no hay que empezar todo, mañana hacemos todo, ¿no? No es cierto. Hay que ir pensándolo, hay que ir midiéndolo, hay que hacer un aprendizaje como cualquier cosa. Para eso, además, el sistema tiene que tener datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Bueno, esta estadística a nivel mundial está clarísimo, ya es así. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos, la OCDE, todos piden datos abiertos. ¿Qué datos abiertos? Que yo tengo que mostrar las bases de datos. No tengo que mostrarles los nombres de personas o de instituciones, pero tengo que mostrar las bases de datos. ¿Por qué? Porque eso permite que los investigadores, cualquier investigador, trabaje sobre esa base de datos e investigue. ¿Me entienden? O sea, no tengamos una serie de genios en un instituto de estadística nacional, provincial, lo que fuera,
que hace una estadística y nos muestra una foto, un recorte de lo que ellos quieren que veamos, sino que les doy la base de datos para que finalmente cualquiera pueda hacer un análisis y además si quiere repetirlo y saber si yo estoy diciendo la verdad, lo hace también. Entonces, se terminaron las discusiones sobre interpretaciones ni nada. Datos abiertos, y esto es algo que tenemos que poner como medida. En Argentina ya hay algunos datos abiertos. La encuesta permanente de hogares, por ejemplo, es una encuesta con datos abiertos. Ustedes pueden buscar en el INDEC, bajan la parte que corresponde a las poblaciones que son relevadas, que no son muchas. En Córdoba es Córdoba capital y Gran Córdoba y Río Cuarto, no hay otra. Pero podemos hacerlo nosotros. Y después que ese análisis se haga en red. Entonces no hay nadie que tenga la verdad absoluta de eso. Hay miles de análisis. Y que además esa información que obtenemos sea significativa, sea sobre las cosas que realmente nos importan, las que mencionábamos antes. Que sea sistemática, que todo el tiempo se haga y que cada periodo... Ustedes ven, por ejemplo, qué sé yo, quienes están en el sector agropecuario saben que cierto día de cierto mes, el sistema de información de Estados Unidos da los reportes tal, y dice tal. Y todos están esperando para que los operadores de bolsa, están esperando de la bolsa de cereales, están esperando que a las 6:05 ya haber leído qué es lo que dice. Así es. Bueno, no pretendamos que sea tanto, pero nosotros tenemos que prever que va a haber un abastecimiento continuo de información, porque si hacemos una foto y la próxima foto, como lo estamos haciendo ahora, lo hacemos 8 años después, y perdónenme, yo en 8 años no tengo más nada de lo que tenía hace 8 años atrás. Me gustaría, pero no. ¿Quieren que le muestre la foto de mi carnet? No me creen. Lo otro es que además tiene que ser objetiva, tiene que tener los procedimientos adecuados para que sea comparable con cualquier información y que además nos permita tomar decisiones de políticas públicas y gestión. Políticas públicas para el Estado y gestión para nuestras propias empresas. ¿Cómo vamos a ir mejorando estas cosas? No solamente para mostrarlo a nuestros asociados, sino para la comunidad en la que estamos y para todo el mundo que lo quiera ver. Y que esa información sea publicada y periódica. Por lo tanto, los sistemas estadísticos que hemos armado están basados en tendencias mundiales, no estamos inventando nada, son normas que existen a nivel mundial. Tiene aspectos económicos y no económicos. Una de las medidas importantes para nosotros es las relaciones con grupos de interés. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo medimos ese capital social que generamos? Que en realidad, digámoslo claro, pensemos individualmente, no pensemos como mundial. ¿Cuáles son las cosas que les facilitan a ustedes lo que hacen diariamente? Y las relaciones de amistad y confianza. Por otra parte, las relaciones de amistad y confianza también son de autorregulación. Cuando una persona está sola, está dispuesta a hacer cualquier cosa, no tiene límites, no le teme a nadie porque está sola. O sea que también nos autorregula el hecho de estar en red y relacionados con otros grupos. Pero además, cuando queremos hacer algo, esos otros nos ayudan y lo hacemos mucho más fácil. Y cuando nos quieren tocar, los demás reaccionan, y si no reaccionamos debiéramos hacerlo, para que no me hagan nada. Las personas más sólidas no son las que tienen más dinero, son las que tienen más relaciones de confianza alrededor suyo. Y a las instituciones les pasa igual. Relevamos también todos los reglamentos activos y lo vamos a hacer, pretendemos hacerlo, básicamente con los contadores certificantes, porque estos sistemas mundiales vigentes, en realidad casi el 80% de la información que se brinda se obtiene de los estados contables. Por lo tanto, quien hace un balance o quien lo certifica puede tranquilamente contestar esto. Cerrando, ¿qué tal, Me puso el papelito y ahí está. Cerrando. Seguramente muchos conocen esta frase.
Dice, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. 2000 años atrás, ya lo sabíamos. No metamos nuestras mutuales, nuestras cooperativas, con una vasija encima. Mostrémosla. Gracias.